Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. La más cordial bienvenida a este panel de punitivismo penal y feminismos. Si les parece, daremos unos minutos para que se puedan conectar quienes faltan y comenzamos. Bueno, pues si les parece, vamos comenzando. Nuevamente, bienvenidas a todas y todos los que se van incorporando y sobre todo bienvenidas a nuestras panelistas de lujo del día de hoy. Como les comentaba, este panel se titula Punitivismo Penal y Feminismos y pues la idea de esta mesa es poder dialogar y discutir sobre el impacto del derecho penal en las mujeres desde un enfoque de las mujeres como víctimas, pero también desde un enfoque de las mujeres como imputadas. En ese sentido, algunas de las preguntas que esperamos responder el día de hoy van enfocadas en cómo podemos entender el derecho penal más allá del castigo, sobre todo desde una perspectiva de género, qué expectativas se tiene del derecho penal desde los diversos feminismos, cuáles son los beneficios de incluir nuevos delitos relacionados con la violencia contra mujeres y niñas, pero también cuáles son los retos que esto implica y cómo la visión punitivista que hemos tenido hasta ahora de relacionar el derecho penal con el castigo, pues pudiera representar afectaciones o beneficios para las mujeres. Para ello vamos a escuchar, como les decía, a tres ponentes de lujo, María Santos, Michelle Gutiérrez y Anel Pineda. Antes de comenzar, me gustaría leer una breve semblanza de cada una de ellas. Voy a comenzar con María Santos. María Santos es abogada por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, así que bienvenida de regreso a casa, María.
Aprobó su examen profesional con la tesis Aproximación al fenómeno de la falta de representación de las mujeres en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Actualmente está estudiando un máster en el estudio sobre estudio y prevención de la violencia de género, impartido por la Universidad de Salamanca, y trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es miembro fundadora de la Red de Abogadas Violeta, una agrupación nacional que brinda asesoría jurídica gratuita para mujeres víctimas de violencia de género en todo el país. Bienvenida, María. También nos acompaña el día de hoy Michelle Gutiérrez, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, titulada con la tesis Pena privativa de libertad en México, una crítica desde el garantismo penal, que muero por leer esa tesis, Michelle, por favor, luego me la compartes. En foros académicos ha participado como ponente con el tema Tortura y debido proceso en el sistema judicial mexicano en la Universidad de Guanajuato y debates constitucionales sobre la interrupción legal del embarazo. También ha publicado en la revista Nexos y sus temas de expertise se enfocan en derecho penal y en teoría legal feminista. Ha participado en diversos cursos de especialización, entre ellos el programa de estudios avanzados en derechos humanos y derecho internacional humanitario en American University, y estuvo colaborando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente forma parte de la organización X Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Michelle. Y finalmente presento a Anel Pineda. Anel es abogada feminista con más de 10 años de experiencia en el diseño de instrumentos de políticas públicas, así como proyectos para mejorar la gestión y operación de instituciones públicas en el país, con enfoque de derechos humanos y mediante el uso de herramientas metodológicas de perspectiva de género, enfoque diferencial e interculturalidad. Además, colabora en proyectos de cooperación internacional como ProVoces, Justice Access for Victims and the Accused, el programa en anticorrupción para el Estado de Derecho, la evaluación de competencias del personal del Sistema de Justicia Penal, conocido como SEJUME, entre otros. Se ha integrado a equipos multidisciplinarios como consultor especialista en proyectos relacionados con la planificación institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el diagnóstico integral del Sistema de Justicia Penal acusatorio, la evaluación, transición y reorganización institucional hacia las fiscalías autónomas y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Además, es socia fundadora de Encauce, consultoría empresa dedicada a la instrumentación de políticas públicas en materia de justicia penal y Estado de Derecho, con perspectiva de género y enfoque interseccional. Así que bueno, nuevamente, bienvenidas. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Para quienes nos están siguiendo, les platico un poco la dinámica de esta mesa. Escucharemos una intervención inicial de cada una de las panelistas. Después haré una serie de preguntas para poder comenzar el diálogo entre las tres. Y los últimos 20 minutitos aproximadamente comenzaré a leer las preguntas del público. Así que les pido por favor que de manera libre usen el chat, así como el panel de preguntas y respuestas para ir tomando las preguntas de todas y todos. Y bueno, sin mayor preámbulo, comenzamos. Te cedo la voz, María. Hola, pues muchas gracias por la presentación, Pame, y gracias por la invitación también con dos panelistas que admiro mucho, al igual que a ti. Y gracias a la facultad y a los que nos escuchan por interesarse en este tema. Me gustaría antes de empezar, Pame, si pudiéramos poner un video chiquito, durará unos segundos. Es de unas mujeres privadas de la libertad que hicieron este video en conjunto desde varios centros de reinserción social y creo que es importante escucharlas primero antes de empezar. Claro. A ver, un segundito nada más. ¿Ahí se ve? La cárcel de mujeres es la máxima expresión del sistema patriarcal y del machismo. Podríamos meter las manos al fuego para decir que un 80% de la población penitenciaria
Estamos pagando por la culpa de un hombre. Les hablamos hoy miles de mujeres que hemos crecido inmersas en la cultura del sometimiento, de la obediencia, del miedo y de la ignorancia. Enormes representantes de la inequidad de género, mujeres abusadas, mujeres violentadas, Mujeres golpeadas, mujeres violadas y mujeres torturadas. mujeres como ustedes, pero que corrimos con menos suerte. Bueno, ese nomás es un fragmentito, pero es el fragmento que me parece como más fuerte de todo, porque muchas veces vemos a las personas privadas de la libertad, o a las mujeres privadas de la libertad en este caso, como muy desde la otredad, y la verdad es que son personas como cualquiera de nosotras, que como bien dicen ellas, pues corrieron con una suerte distinta, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la prisión, bueno, no a mí me parece, pues la prisión es como el castigo imperante, ¿no? En la sociedad moderna, hay todo un estudio acerca de la prisión, bueno, todo un estudio sociológico de la prisión a través del castigo, de cómo pues se puede vincular el castigo, en este caso de la prisión, a las circunstancias históricas en las que se produce y se desarrolla, ¿no? Y pues esta sociología del castigo nos ayuda a descubrir pues las estructuras de la actividad social y el significado cultural que tiene la prisión en nuestra sociedad, pues para poder desarrollar pues una base sobre los criterios normativos que tiene la política penal. Uno de los autores principales es David Garland. Él analiza pues varias teorías de otros autores y autoras. Garland habla de cómo, pues con el fin de entender la naturaleza del castigo y su carácter como institución social, el papel tan preponderante que tiene en la vida de esta sociedad moderna, pues es necesario entender, saber qué es el castigo, ¿no? Y determinar así, pues, qué es lo que debería de ser. Uno de los principales autores también es, que se retoma en este análisis es Durkheim, y habla su análisis de cómo el castigo parte de una necesidad de encontrar un hecho social a través del cual se puede definir el orden moral. Es decir, la prisión nos define, o la imposición de la prisión nos define como lo que está bien y lo que está mal a través del entendimiento moral que tenemos como sociedad, ¿no? Como comunidad. Entonces, pues el castigo, la prisión es una mezcla de factores, y la verdad es que es una institución social que parte de hacer frente a delincuentes, pero también es una expresión de poder del Estado, ¿no? Porque reafirma como una moralidad colectiva de lo que está bien, de lo que está mal, supuestamente, ¿no? Pero reafirma, insisto, el poder del Estado sobre pues la vida de las personas, ¿no? Que, bueno, ahorita llego a eso, pero bueno, es una política social también condicionada por motivos económicos, y pues junto a todo esto construye una identidad social de castigo, ¿no? Y como todo lo que tiene que ver con castigo e imposición de fuerza del Estado y demás, pues tiene cimientos patriarcales, racistas, clasistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues quienes nos trabajamos de cierta forma en el área penal, sea desde la perspectiva del litigio, de la jurisdiccional, de la academia, pues de lo que sea, pues sí tenemos que aportar un poco al debate jurídico penal que ofrezca pues al legislativo, principalmente porque pues, son quienes hacen las leyes, pero en general a la comunidad jurídica, desarrollar castigos diferentes a la prisión, desplazarla como lo normal o como el default, ¿no? O sea, que todo lo queremos hacer delito, ¿no? Y todo lo queremos castigar, y todo cuando queremos erradicar una conducta vamos a subir la pena de cárcel, ¿no? Vamos a subir el feminicidio a 50 años de cárcel, como si eso solucionara el problema de los feminicidios. Entonces, eliminar como idea de que la consecuencia obligada del delito tiene que ser la prisión. ¿Y cómo se pueden desarrollar alternativas? Pues bueno, yo no soy experta, no como mis compañeras sí son expertas en este tema y llevan años trabajándolo, pero a mí me parece que un paso inicial y sin el cual no podemos empezar, pues es empezar el análisis con la perspectiva de género, perdón.
Sin una perspectiva de género, no se puede desarrollar una política efectiva para erradicar estas cosas, porque pues, si los cimientos del punitivismo y de la prisión son patriarcales, pues se necesita perspectiva de género para empezar a deconstruir esos factores, ¿no? Y bueno, sí quisiera mencionar como brevemente unos datos que creo que evidencian o ponen en perspectiva lo que mencionaban las mujeres privadas de la libertad del video al inicio. Y es que cada vez hay más mujeres en la cárcel. Hay un como informe, un brief se llama World Prison Brief, del Institute for Criminal Policy Research. Hacen un estudio del año 2000 al año 2019 y ven cómo del 2000 al 2018, en el caso específico de México, porque pues es en el país que nos encontramos, pero hacen un estudio de todo el mundo, hay una variación de casi el 31% con la cantidad de mujeres privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes. O sea, conforme va pasando el tiempo, cada vez son más mujeres las encarceladas. Y también digo, hay varios informes de la CNDH, del Relator Especial de las Naciones Unidas, de la CEDH también, de Amnistía Internacional, etcétera, en los que se evidencian como todas las violaciones a los derechos humanos que sufren las mujeres privadas de la libertad. Concretamente hay uno muy bueno que es del 2014, se llama Informe sobre la situación de las personas privadas de su libertad, del Relator Especial de las Naciones Unidas, y relata como una serie de violaciones que se dan en muchos centros de reinserción social federales y estatales en todo el país. Y destaca como 3 principales. El primero es el hacinamiento. O sea, bueno, las personas para pues tener dentro de lo posible una vida digna dentro de las cárceles, pues tienen que tener un espacio adecuado para moverse, para dormir, pues sí, o sea, para vivir, ¿no? El se llama Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, establece como un mínimo de cuánto pues tiene que tener una persona más o menos para que se considere un espacio adecuado. Establece que son más o menos 8 y 9 metros cuadrados en el contexto de una prisión, ¿no? Y bueno, el promedio de metros cuadrados que se tienen para mujeres privadas personas en general privadas de la libertad en Nuevo León es de 2.93 metros cuadrados, o sea, menos de 3 metros cuadrados. Esto no te alcanza ni para dormir, ¿verdad? O sea, digo, creo que muchos aquí sabemos de todas las historias de cómo duermen parados y paradas y demás, pero bueno, pues el hacinamiento llega como hasta el 400% en los centros de reinserción social en Nuevo León. Aparte de que como el 35% de las mujeres privadas de la libertad son las únicas que sí están separadas de los hombres, ¿no? O sea, el resto están en centros mixtos, que sabemos que no, que les dicen mixtos, pero que se supone que están como internamente separados, pero pues es mentira, ¿no? Y bueno, otro de los problemas más importantes, aparte del hacinamiento, pues es la falta de servicios de salud. No solo el tema de que no les dan, pues, como medicinas, atención cuando se enferman, etcétera. Bueno, no les dan una atención adecuada, no que no se las den en su totalidad, pero no les dan tampoco productos de higiene menstrual y otras cosas que pues son básicas, ¿no? Para la salud, para la dignidad humana, o sea, como si no le das bueno, eso ya es otro tema, pero si no le das a una mujer productos de higiene menstrual, no solamente no le estás dando algo de su derecho a la salud, le estás faltando a su dignidad humana, ¿no? Bueno, todos los derechos humanos derivan de la dignidad humana, pero es un tema muy importante que no se da en estas prisiones, tampoco atención a la salud mental, pues sí, en general como esas cosas, tampoco ambulancias o atención de emergencia, no se da como algo que se le da a todo mundo, ¿no? O sea, falta mucho de estas cosas para que se les preste en igualdad de condiciones a todas las mujeres privadas de la libertad. Y el tercer problema, que en mi opinión es el más grave, pero la verdad es que los 3 conjuntos son muy graves, es el tema de la tortura sexual, porque muchas de las mujeres privadas de la libertad pues viven tortura no solamente como de golpes o de esas cosas, sino
de violaciones, de abusos sexuales, de que tratan con ellas internamente en los penales, o sea, entre, ¿cómo se llaman? Como los guardias, pues, y con los internos, hombres que están en los mismos centros, ¿no? Porque pues dicen que son mixtos y que están separados, pero realmente sí los tienen así mezclados, ¿no? Entonces eso también fomenta la trata internamente con las internas. Y pues todo esto, bueno, creo que evidencia como mucho de lo que decían las mujeres privadas de la libertad en el video. Pues son mujeres que viven tortura, que viven cosas muy difíciles adentro de los centros de reinserción social, y que a fin de cuentas pues son mujeres como nosotras, porque también hay que decirlo, no porque estén en el penal, suponiendo que en efecto hayan cometido algún delito, significa que tienen que estar viviendo en condiciones inhumanas y degradantes y con tortura sexual y sin atención de salud mental y sin atención de pues salud física, etcétera. Aunque hubieran cometido todos esos delitos que se supone por los que están ahí, deberían de tener un mínimo de dignidad. Pero también hay que decirlo, y es que pues, hay muchas mujeres inocentes, ¿no? Y hombres también, pues, pero en este caso estamos hablando de mujeres. Hay muchas mujeres inocentes en la cárcel. Empezando porque muchas están en prisión preventiva, que es igual y más adelante hablamos de esto, pero la prisión preventiva a mí me parece que es una figura que no debería de existir en lo absoluto. No solo de que con lo que le llaman delitos graves, que es un concepto también medio bruto, pero no deberían de existir en lo absoluto. O sea, en lo absoluto. No es posible que por el simple hecho de acusarte de algo, sin ningún proceso legal, sin nada de nada, puedas estar en la cárcel años. Y además en situaciones, en condiciones, pues deplorables. Entonces, la prisión preventiva no debería existir. Pero además de prisión preventiva, también hay mujeres condenadas que pues también pueden ser inocentes. O sea, se sabe que el sistema de justicia no, bueno, a título personal, se sabe que el sistema de justicia no necesariamente es justo, aunque sea como una contradicción, ¿no? O sea, también hay sistema de injusticia para muchas, sobre todo para las mujeres, para las personas racializadas, para las personas de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que muchas de estas mujeres igual y ni son culpables, y que aunque lo fueran, tienen un mínimo de dignidad humana que como todos nosotros y nosotros, o sea, no les quita nada de dignidad ni son menos o más valiosas por haber cometido un delito en el caso de que lo hayan cometido. Entonces, pues todas estas situaciones que viven las mujeres en la cárcel, sí, como nos deberían de por lo menos invitar a reflexionar de si estamos haciendo lo correcto como, pues como sociedad o como operadores jurídicos, sustentando como un sistema penitenciario, por lo menos como lo tenemos funcionando ahorita, ¿no? Digo, a mí no se me ocurre como un sistema penitenciario que pudiera ser bueno. Yo sí creo que debería de abolirse en lo absoluto, pero pues suponiendo que haya como formas de verlo un poco distinto, bueno, ya habría que platicarlo y construirlo, pero de entrada como está ahorita, es un sistema racista, es un sistema misógino, y es un sistema que tiene a personas inocentes en la cárcel y que además las trata como si no fueran personas. Entonces, no solamente se necesita abolir esto, sino que en el entretanto, pues tendrían que capacitarse los servidores. Digo, se habla mucho así como de una forma muy romántica de la capacitación y de vamos a hacer cursos y vamos a hacer talleres y tal, que son muy importantes, pero que cuando no hay una voluntad real de la institución pública de que permee todo eso en las prácticas de sus policías y de sus, pues sí, de sus funcionarios penitenciarios y demás, pues no sirve de mucho como tener un curso y nada más darles una calcomanía y sí, ya tomaste el curso, pero mañana se me olvidó que vi. Entonces, o sea, tiene que haber una voluntad real y un seguimiento y una evaluación de cómo se está capacitando a los servidores públicos para, uno, por lo menos que no torturen,
por lo menos que no agredan a las internas, pero también que haya un tema de, pues, de supervisión también para erradicar la corrupción interna, porque sí tiene que ver también con la corrupción el hecho de que haya tanta trata, explotación sexual interna con las mujeres privadas de la libertad. También es corrupción eso. Y bueno, pues a fin de cuentas, digo, ya como siento que me extendí un poco, pero yo creo que cuando pues muchas de las, no solo las mujeres privadas de la libertad, sino las activistas, las abogadas que trabajan en el tema, las académicas, etcétera, dicen que la cárcel es un fenómeno patriarcal, racista y clasista, pues no se dice a la ligera. O sea, es en serio. Es en serio y no solo pues, lo evidencian los datos, lo evidencian, o sea, los datos en abstracto, sino los testimonios, las voces de las internas, de las mujeres que están internas, que viven esto todos los días y que pues nos están dando como pues un golpe de realidad, ¿no? O sea, a ver, a mí por eso me encantó el video, porque nos muestra que realmente son mujeres, o sea, ya sabemos, pues, bueno, muchas personas ya sabemos que son mujeres como nosotras, pero que te lo digan y que te lo muestren así de, es que eres como yo, nada más que yo tuve menos suerte, a mí me parece muy fuerte y que nos deben invitar a reflexionar, porque cuántas de nosotras no pudimos, seguramente hemos vivido alguna situación, todas la hayamos vivido, pero en algún momento imagínate que te defiendes y acabas en la cárcel. A eso se refieren cuando dicen que muchas están en la cárcel por culpa de un hombre, ¿no? Y nos invita a reflexionar de cuántas de nuestras vivencias diarias no pudieron como haber corrido una suerte distinta. Entonces, a mí me parece que el enfoque principal aquí debe ser desde la empatía y desde la perspectiva de género. No nada más pensar de, ay, es que son delincuentes. No, no, no. O sea, hay que pensar desde la empatía. Y pues hay que desarrollar pues alternativas, ¿no? Desde mecanismos alternativos de solución de controversias, porque también, como decía Pame al inicio, no es nada más las mujeres privadas de la libertad, es también las víctimas. Y muchas de las víctimas ni siquiera quieren seguir procesos penales. Quieren como nada más no volver a ver al agresor, quieren que no lo vuelva, como un decir de no quiero que se lo haga alguien más, ¿no? Pero no me interesa someterme a todo este martirio, porque hay que decirlo, es un martirio, el proceso de denuncia y demás. Entonces hay que desarrollar mecanismos alternativos para solucionar estos problemas, ¿no? Y todas estas cuestiones, pues hay que ver también las mejores prácticas que se dan en otros países, todo desde una perspectiva de género. Y bueno, ¿qué más? Bueno, del tema de los delitos, que también lo mencioné como brevemente, ahorita que hay como mucho revuelo, o hubo recientemente, con el tema de la ley Olimpia, de la ley Ingrid, etcétera. A mí me parece que son esfuerzos muy importantes, porque son esfuerzos que vienen desde las víctimas, desde las organizaciones de la sociedad civil feministas, y que ese trabajo tiene que valorarse y tiene que aplaudirse porque están impulsando estas leyes a través de sus vivencias personales. Pero, pues dicho eso, mi perspectiva personal es que crear delitos nuevos y aumentar penas, etcétera, no solo está demostrado que no ayuda en nada, sino que nos perjudica. No requerimos nuevos delitos, no requerimos penas más altas, requerimos que no haya impunidad y que no exista la violencia sexual desde un inicio. Y además todos estos delitos como lo de la ley Olimpia, etcétera, muchos de los políticos que no lo hicieron ellos, lo hicieron las víctimas y lo hicieron las organizaciones, utilizan este tipo de leyes para colgarse la medallita, ¿no? Decir, ay, sí, mira, a mí me importan mucho las mujeres. Entonces, voté a favor de la ley Olimpia y sí es mi logro legislativo y, o sea, por favor. Entonces, este tipo de leyes mediáticas solamente sirven, en mi opinión personal, para que los políticos se cuelguen medallas, que hagan como que les importamos y que se hable de eso una tarde en los periódicos y al día siguiente ya todo el mundo se lo olvidó. Y en la práctica, la ley Olimpia, pues se ha aplicado, por ejemplo, en Nuevo León
se ha intentado aplicar, no aplicado, se ha intentado aplicar 2 veces. Le dicen ley Olimpia en general como, porque me salté como un tema muy importante, perdón. La ley Olimpia, bueno, para los que no la conozcan, así se le llama, pero es una serie de reformas penales para perseguir la difusión ilícita sin consentimiento de contenido sexual o erótico, ¿no? Fotos, videos, incluso audios y demás. Y en principio dices, ay, pues súper bien, ¿no? Eso debería de ser delito. Pero esta redacción que se ha hecho hasta ahorita en 24 estados de la República y a nivel federal, tiene varias problemáticas muy graves. A eso me refiero con que nos afecta más de lo que nos ayuda. Y es porque violan cuestiones muy básicas como el principio de taxatividad, o sea, no hay, los vocablos que se utilizan son en algunas partes muy amplios, pueden incluso incurrir en censura previa. O sea, por ejemplo, hay un caso de, no voy a mencionar nombres, pero así a grandes rasgos seguramente van a saber de cuál estoy hablando, de un político en el que lo grabaron recibiendo un maletín con dinero y difunden el video. Y luego lo tratan de encuadrar en la ley Olimpia, que no tiene nada que ver con lo sexual, ni con la difusión ilícita nada que ver con eso. Es un tema de corrupción, ¿no? Pero como estaba redactado el tipo penal en ese estado, derivado de la ley Olimpia, no lo limitaba solo a eso. Era cualquier difusión de contenido sin el consentimiento de la persona. O sea, si tú lo grabaste cometiendo un acto de corrupción y lo difundiste, también vas a la cárcel, ¿no? Entonces, tiene como ese tipo de problemas, además del tema de la proporcionalidad de las penas, porque penan igual la simple reproducción del video, suponiendo que es un video, para efectos del ejemplo, al hecho de que tú lo hayas difundido en un inicio o que lo continúes difundiendo, ¿no? O sea, si a ti te llega y tú lo abres y lo ves, es igual, el delito es igual, no hay un tema de agravantes ni nada. El delito es igual a que si tú dices, mira, vamos a seguir fregando a esta chava y lo voy a reenviar, ¿no? Es exactamente lo mismo, está igual de penado. O sea, no hay una distinción de penas dependiendo de la conducta específica. Entonces, pues eso también es un problema. Además de que en algunos estados, como en la Ciudad de México, se hizo una reforma como conjunta del Código Penal con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y en esa ley se ponen como algunas medidas para que las autoridades administrativas puedan ordenar que se baje el contenido, ¿no? Y esto tiene 2 problemas. Uno es derivado del tema de la censura que les decía en un inicio. O sea, ¿qué tal si ni siquiera estamos hablando de una chava que está siendo violentada? No, estamos hablando de otra cosa. Y se aprovechan de esta parte para bajar el contenido. Esa es una. Y 2, pues las autoridades administrativas de la Ciudad de México, en este caso concreto, pues no tienen competencia para ordenar que se bajen contenidos en Nuevo León o en Sonora o X, ¿no? Entonces, hay como varias, no sé si decirle fallas, varias como, pues, deficiencias en la forma en la que se construyó este delito. Además de, bueno, no se diga que, ok, ponle que está bien padre el delito y todo, pero pues no hay presupuesto para las policías cibernéticas. Las víctimas no se atienden con perspectiva de género, las revictimizan. Y no solo las revictimizan en un sentido amplio, hay mujeres que han ido a denunciar y hay noticias publicadas, las pueden buscar, que van a denunciar y las viola el MP que las atendió para la denuncia. O sea, no, es algo grave, o sea, no es cualquier cosa. De por sí acabas de ser violentada. De por sí no quieres ir a denunciar porque ya sabes que es un martirio. Llegas y la persona que se supone que te tiene que ayudar a que esto pare, te viola. O sea, no es cualquier cosa. Es un problema muy grave. Y luego cuando llega, vamos a suponer que el delito está padre, vamos a suponer que se hizo todo bien en la fiscalía, llega con los jueces y algunos jueces, como por ejemplo el caso de los porquis, etcétera, pues no juzgan con perspectiva de género, ¿no? Entonces, es una María, serie qué de pena. cosas. No, sigue, si quieres ir cerrando la idea. No, era todo. O sea, nada más iba a decir que es una serie de cosas, no es nada más así como que pongo los delitos. Entonces, pues me parece que es muy importante tomar en cuenta todas estas cosas.
Muchas gracias, María, y sobre todo por esta visión tan amplia, primero pues entendiendo las mujeres como imputadas, ¿no? Y cómo esto nos invita a desafiar un poco la idea de castigo más allá de la privación de la libertad, sobre todo en el contexto en el que viven actualmente las mujeres privadas de su libertad. Y bueno, esta segunda parte tan importante de comenzar a cuestionarnos estas nuevas reformas como lo es la ley Olimpia. Entonces, Michelle, te doy la palabra ahora para escuchar un poco más sobre esto. Sí, Pame, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias al PIGE por permitirnos compartir en este espacio tan padre. Bueno, a mí me gustaría exponer algunas de las problemáticas que yo encuentro que tiene adoptar el derecho penal como principal método de defensa en contra de la violencia de género, ¿no? Y esto se ha hecho, justo como comentaba María, a través de la generación de nuevos tipos penales o de un aumento desmedido de las penalidades de los ilícitos que ya están establecidos, ¿no? Entonces, primero, creo que sería muy importante que nos cuestionáramos por qué queremos abordar la violencia de género de la misma forma en la que abordamos un problema de control del delito, ¿no? Ya hemos escuchado mucho seguramente que la violencia de género es un problema estructural, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Pues es un problema que ha persistido a lo largo del tiempo y que ha persistido en distintos espacios, ¿no? No es coyuntural. Creo que se nos trabó un poco, Michelle. Vamos a darle un minutito a ver si regresa. Creo que tuvo un poquito de problemas de conexión, entonces no sé si les parece, vamos con Anel en lo que regresa Michelle, justo y que como iba empezando y luego ya retomamos de nuevo con ella. Perfecto. Pues muchas gracias, Pame, por la invitación, a la facultad también de Derecho para estar con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que están escuchándonos. Yo quisiera platicarles, digamos, o quisiera ponerles en la mesa 3 puntos a analizar para entender este tema de el punitivismo y los feminismos. Y les voy a platicar primero que justo hoy en la mañana estaba viendo un caso que publicaron en redes sociales en Yucatán. Este es un caso donde, bueno, un hombre militar se ve involucrado en un caso de abuso sexual y la víctima, bueno, lo denuncia y todo, y la nota no es muy clara entre que si se trata de una suspensión condicional del proceso, si se trata de medida cautelar en libertad, pero básicamente lo que dice es, esta persona fue detenida en flagrancia, es un militar y se encuentra en libertad condicional. No es muy clara en la nota si se trata de una suspensión condicional o medida cautelar porque habla de un brazalete. Y luego me topo con una imagen de igual, una denuncia en redes sociales que se las voy a leer, es muy breve, pero dice, la apuñaló con un cuchillo en las costillas y la espalda, la ahorcó, le trató de romper platos en la cabeza, le metía los dedos en la nariz para rompérsela, la amarró, la dio por muerta, aventó a su bebé de 7 meses al piso y le arrojó un celular en la cara al bebé. Y el tipo está libre. En los 2 casos, lo que podemos ver es que el cuestionamiento es, esta persona está libre.
No sabemos en qué momento, en qué etapa del proceso, no sabemos. Lo que se cuestiona y lo que hace ruido es, está libre en este momento, no está en la cárcel. Y justo cuando hablamos de punitivismo y cuando hablamos de derecho penal, pues creo que primero hay que tener mucha claridad. Cuando hablamos de justicia en los casos de violencias contra las mujeres o violencias en razón del género, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Porque si estamos hablando de justicia siempre vinculada con el castigo y con el castigo siempre hablamos de cárcel, hay veces que es difícil llevar o ver de frente a una víctima de violencia sexual, una víctima de trata, una víctima y decir, el derecho penal va más allá del castigo y no todo se responde a la violencia. Ver a la cara a una madre cuya hija fue asesinada, víctima de feminicidio y decirle el derecho penal no es la respuesta, evidentemente es algo complejo. El tema aquí es que el derecho penal sí ha evolucionado más allá del castigo de cárcel. Sí ha evolucionado en el sentido de que se han creado ciertos mecanismos alternativos para solucionar ciertas controversias, pero en un tema de violencia de género, pues no hay paridad en la situación, ¿no? O sea, las mujeres están en un sistema que les condiciona y que establece condiciones de desigualdad para ellas. Entonces, entrar en estos mecanismos alternativos de solución puede ser complejo en términos de que no estás en condiciones del todo de negociación. Entonces, también ha evolucionado un poco el derecho penal con este movimiento de víctimas y la inclusión de la víctima como un actor más relevante en cuanto a la integralidad de la reparación del daño. Derecho penal ha ido un poquito más allá del castigo de cárcel, pero lo que sí tenemos que tener muy claro todas en pugnar y hacer uso del derecho penal es que el derecho penal siempre llega tarde. El derecho penal llega cuando el hecho ya ocurrió, cuando ya pasó. Si lo que estamos buscando es prevenir, el derecho penal no va a ser la herramienta por la que lo estamos haciendo, ¿no? Eh, yo creo que todas estas corrientes feministas y todos estos movimientos feministas que están buscando la tipificación de ciertas conductas es un poco con la idea de llamar al Estado a decir, esta conducta es reprochable y esta conducta no se puede permitir y debe de ser sancionada. No sé qué tanto, porque no sé de todos los movimientos feministas, pero no sé qué tanto todos los movimientos estén previendo que a partir de establecer estos tipos penales se va a prevenir el delito. Y no sé qué tanto haya conciencia de que esa no es la finalidad. O sea, si estamos buscando que ese sea el efecto, no lo vamos a lograr a través del derecho penal. Pero si lo que estamos buscando es que se sancione una conducta y que el Estado entre con el castigo más fuerte que puede tener a través del derecho penal a sancionar estas conductas, bueno, pues el efecto buscado sí va a estar ahí, ¿no? Sí va a estar en el derecho penal. Ahora, ¿por qué, ¿por qué cuestionar desde los feminismos el derecho penal o por qué cuestionar desde los feminismos el punitivismo? Porque cuando hacemos política en clave feminista, lo tenemos que hacer en colectivo, pero no perdiendo de vista las vivencias, muchas veces dolorosas de lo individual. Es decir, las mujeres somos toda esta diversidad de mujeres que han sido victimizadas, que han sido verdaderamente agredidas, violentadas, y que quizás no vamos a matizar la experiencia de una mujer a la que han exhibido en redes sociales en su sexualidad y que ha tenido una afectación importante en su vida, en el desarrollo, en su desarrollo sexual, en su desarrollo personal, su desarrollo académico, muy probablemente. Sí, eso es una vivencia que es tan válida como una mujer indígena que no ha podido ejercer sus derechos políticos, ¿no?
son víctimas que están sufriendo las violencias machistas. Entonces, pero desde la política en clave feminista también tenemos que ver en términos colectivos lo que el derecho penal nos está generando. Sin dejar de atender la individualidad, las vivencias individuales, sí ver en colectivo y desde ahí analizar qué es lo que pasa. Y lo que pasa, que ustedes lo sabrán mejor que nadie, el derecho penal tiene mucha reflejo con el patriarcado, tiene con un sistema patriarcal, tiene muchos vínculos. El primer vínculo que todas podemos encontrar es que el derecho penal es básicamente un control mediante el miedo, y ese es el patriarcado. Ejercer el control desde el miedo, a la fuerza, desde el castigo, con las penas. Es un vínculo claro entre el derecho penal y el patriarcado. Otro vínculo que tenemos que tener en cuenta con el patriarcado y el derecho penal es precisamente todo este modelo económico. ¿Cuántas prisiones, y justo apenas lo acabamos de conocer, las prisiones que están siendo un negocio, ¿no? Y que están siendo un negocio muy fructífero también? ¿Qué otro vínculo tiene el sistema penal, el proceso penal, el derecho penal? Es machista, pero no solo es machista, además es clasista, además es racista. Las personas que tenemos en la cárcel no son las personas con el modelo hegemónico de heterosexualidad, tez clara, situación económica privilegiada, ¿no? Tenemos a las personas de tez morena y en general en pobreza. Entonces, el derecho penal es muy hecho al patriarcado y a la forma. Y cuando hablo del patriarcado, hablo precisamente de este sistema de opresión, que pone un modelo hegemónico sobre el que nos tenemos que basar, y ese modelo hegemónico, pues generalmente es el hombre, ¿no? Entonces, otro vínculo importante del patriarcado está en los roles de cuidado. ¿Quiénes son las mujeres que están yendo a atender, proporcionar dinero, facilitar la estancia y mantener esos roles de cuidado con los hombres que se encuentran en prisión? Pues son las mujeres. Quienes se quedan haciendo cargo de sus hijas e hijos, pues son las mujeres. De hecho, quienes más tienen una relación de pareja durante la prisión son los hombres. Las mujeres generalmente tienen en menor proporción que los hombres una relación de pareja durante la prisión. Entonces, esto corrobora un poco todo esto que hemos conocido en diversos diagnósticos de que las mujeres cuando ingresan a prisión pues son abandonadas por sus parejas. Y bueno, sabemos que el sistema penal es machista. Y esto se los voy a platicar un poco con unos datos que me encontré en POL, de la Encuesta Nacional de Población Privada y de Libertad. Cuando las mujeres son detenidas y son llevadas ante la agencia del Ministerio Público, 38.2% de ellas no se les informó de que se les acusa, contra el 29% de los hombres. Mayormente ellas no son informadas de lo que se les acusa. El 71.2% no pudo contactar a un familiar durante la detención, contra el 69.3% de los hombres. El 79.8% no contactó una defensa jurídica, contra el 77.3% de los hombres. No se permitió aportar pruebas sobre su inocencia durante la detención en sede ministerial al 80.6% de ellas, contra el 76.2% de los hombres. El promedio de las sanciones, y esto es a partir de un estudio de Reinserta en 3 estados de la República, el promedio de las sanciones de las mujeres es de 23 años y el promedio o la media de las sanciones en los hombres es de 17 años. Entonces, el sistema penal es machista. Cuando decimos
el derecho penal o el sistema penal es el patriarcado, estamos hablando de todos estos vínculos que tiene el sistema penal y el patriarcado. Y creo que el desarrollar delitos o el impulsar los delitos, yo entiendo muy bien esta necesidad de buscar justicia y de asegurarnos de que el Estado responda. Y para cerrar les puedo decir que sí, efectivamente el Estado responde tipificando los delitos, pero también creo que es importante que desde los feminismos nos demos cuenta que esto también le está quitando una responsabilidad al Estado, porque una vez que nos da o nos regala el tipo penal, el Estado dice: yo ya trabajé con lo que buscabas. Y toda la violencia estructural y todo esto que está originando la violencia en contra de las mujeres, esa queda intocable. Entonces son estos sesgos burocráticos que hemos conocido mucho en las respuestas del Estado para aparentar atender la violencia y hacerlo, digamos que por encima, y no irse hacia el fondo de la problemática y no entrar a una cuestión que es bien compleja, que es precisamente este amalgamiento de políticas públicas y esta coordinación de políticas públicas para atender el problema de la violencia. Entonces, yo dejaría esto para la discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Anely. Bueno, creo que lo planteas de manera bien clara. Partimos del hecho que el sistema penal es machista, está creado bajo una lógica heteropatriarcal, pero a la vez, ¿cómo le das respuesta a este caso como el que nos mencionabas, ¿no? Una mujer que fue víctima del delito y que para ella, pues, la respuesta está ahí. Y bueno, esto último que mencionabas de cómo se le quita responsabilidad al Estado ya creando estos delitos, creo que iba mucho con lo que Michelle nos estaba cuestionando de por qué abordar la problemática de la violencia contra mujeres y niñas desde una perspectiva penal. Entonces, en ese sentido, te doy la palabra, Michelle. Muchas gracias, Pame, y disculpen por la interrupción. No sé qué pasó, solo sé que se cayó de pronto. De pronto me sacó de la reunión, no estoy segura qué pasó, pero ya no debería pasar de nuevo. Bueno, lo que yo quería exponerles son también las problemáticas que encuentro que tiene adoptar el derecho penal como principal método de defensa, ¿no?, contra la violencia de género. Esto a través de generación de tipos penales, aumento desmedido de las penas que ya están en otros delitos, ¿no? Entonces, bueno, yo les comentaba que creo que tenemos que cuestionarnos por qué queremos abordar el problema de la violencia de género de la misma forma en la que abordamos un problema de control de delito. Como comentaban, bueno, la violencia de género es un problema estructural, o sea, persiste, se manifiesta en distintos espacios, se manifiesta en muchas formas, subsiste, encuentra diversas formas para subsistir. Entonces, me parece que el proceso de creación de delito es contrario al proceso que utilizan las perspectivas feministas, ¿no? O sea, cuando se crea y se pretende aplicar, pues, un delito, es necesario que individualicemos el comportamiento y el sujeto. Entonces, tiene una consecuencia jurídica exclusiva sobre una persona. Y en realidad las perspectivas feministas más bien lo que intentan o lo que intentamos es responsabilizar al contexto social por mantener todo el andamiaje que hace que el acto concreto de violencia persista, ¿no? Entonces creo que eso de por sí es contrario. El derecho penal me parece que redefine este problema de una forma muy individualizada y eso no tendría por qué hacerlo así. Además, pues ya hemos comentado que utilizar el derecho penal como un instrumento simbólico, o sea, con esta intención de mantener bajo amenaza, ¿no?, a la población, de generar efectos inhibitorios, a mí me parece que es sumamente cuestionable en un régimen constitucional de derecho que esté genuinamente comprometido con libertades democráticas, ¿no? Porque el grado de intervención que tiene el derecho penal en un Estado
Es un indicador que creo que es bastante importante para definir si un Estado es democrático o no, ¿no? Todo el conjunto de medidas del Estado, la intervención policial, la militarización, todo esto puede decirnos si un Estado está comprometido con las libertades democráticas o no. Creo que el derecho penal debiera, precisamente por ser un instrumento tan invasivo, debiera estar sujeto a límites muy claros, ¿no? Y esto pues lo hemos visto muchas veces en clases de penal, ¿no? O sea, los principios de lesividad, de legalidad, proporcionalidad de penas, mínima intervención. A veces lo escuchamos mucho como en teoría, pero creo que deberíamos empezar a tomarnos esto mucho más en serio, ¿no? La exigencia de irrefutabilidad de las hipótesis acusatorias, ¿no? O sea, y creo que es importante recordar pues que la necesidad de sancionar penalmente una conducta debe surgir cuando ninguna otra rama puede hacerse cargo, ¿no? Además, bueno, como también ya hemos comentado, la prisión no ha demostrado ser útil o eficaz para atender ningún tipo de problemática social, ¿no? O sea, muy difícilmente una prisión produce efectos útiles para la persona o para la sociedad, ¿no? Aquí a mí me gustaría traer a la mesa a Angela Davis, porque ella hace un análisis muy interesante sobre la prisión. Ella dice, a ver, la prisión es un sitio abstracto, ¿no? En el que pareciera que colocamos ahí a las personas indeseables y nos exime un poco de la responsabilidad de volver a pensar en ellos. Además, utilizar violencia para solucionar problemas, violencia desde el Estado, me parece que con esto el Estado transmite el mensaje de que la violencia también puede ser utilizada para resolver problemas en otros ámbitos. Y esto al final puede resultar bastante contraproducente, ¿no? Creo que adoptar el encarcelamiento como solución pues, a la violencia de género, finalmente lo único que hace es reproducir la misma violencia que estamos intentando erradicar. Sobre todo, bueno, creo que es importante mencionar que las cárceles son instituciones autoritarias, ¿no? La tortura, autogobierno, o sea, las cárceles son instituciones autoritarias y creo que tenemos que repensar la necesidad de utilizarlas. Además, como también lo comentaba María, tipificar conductas, a veces la tipificación de estas conductas no se hace tan finamente, ¿no? Y tipificamos conductas que integran elementos que ya están contenidos en otros tipos penales. Y eso dificulta la actualización de esos tipos penales, ¿no? A veces la técnica legislativa que utilizamos no es la más acertada, y esto se puede ver, por ejemplo, en el feminicidio, ¿no? El feminicidio, que este tipo penal ha sido tan criticado como aplaudido, ¿no? Contiene elementos del homicidio, de las lesiones, a veces eso puede complicarlo, o la ley Olimpia, que ya también, ojalá podamos hablar un poco más de esto. La ley Olimpia también contiene elementos de los tipos penales de amenazas, incluso extorsión, ¿no? Entonces, creo que eso dificulta mucho la actualización. Sobre todo cuando la técnica legislativa es así de confusa. No podemos olvidar que el derecho penal debe estar sujeto al estándar de prueba más alto. ¿Por qué? Porque estás enviando a alguien a prisión. Entonces, si tenemos un montón de verbos rectores y problemas de taxatividad en el tipo, bueno, el estándar de prueba tan alto también hace complicado llevar un proceso penal en contra de una persona por el delito por el que queremos hacerlo, ¿no? Otro problema que también encuentro más bien está en el plano de la ejecución penal. Me parece que la elevación de penas tiene un impacto que no hemos advertido en la ejecución penal, y es que coloca ciertos como candados para acceder a los beneficios constitucionales. Si la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice, a ver, la persona sentenciada debe cumplir ya sea el 50 o el 70%, dependiendo del tipo de delito, doloso o culposo, para poder acceder a un beneficio constitucional, pues obviamente entre más alta sea la pena, más tiempo tendrá que pasar en prisión la persona para poder acceder al beneficio constitucional, y eso hace mucho más complicado, ¿no?
cuando en realidad pues, los beneficios constitucionales, la reforma de 2008 y demás nos ha enseñado que estos no son premios, ¿no? Son derechos que vienen ya en la bolsa de la persona que entra a prisión. Y bueno, por otro lado, también me parece que otro problema de adoptar el derecho penal así es la legitimación del derecho penal como herramienta para solucionar problemas. Me parece que esto puede poner en entredicho la naturaleza antidiscriminatoria del discurso feminista. ¿Por qué? El derecho es una construcción androcéntrica, esto nos lo han dicho, lo comentamos también en este panel. Las normas cargan consigo ciertos prejuicios que generan discriminación, ¿no? Toda explicación de la realidad se ha visto desde un punto de vista, que es el del hombre, por eso hablamos de un patriarcado y tal. Lo masculino se ha configurado como lo referente de lo humano. Sus observaciones, sus evaluaciones no han sido concebidas como una sola perspectiva, sino como una verdad totalizadora, ¿no? Entonces, pues si el centro de la experiencia humana ha sido la del hombre, porque además es un hombre al que lo atraviesan otras cosas, ¿no? Un hombre cis, blanco, cis, sin discapacidades visibles, tal. Las soluciones que se crean por el aparato estatal responden a sus necesidades y a sus intereses, olvidando pues, las otras necesidades, ¿no? Las otras. Y esto a mí me parece que se ve muy claro en un ejemplo con el delito de violación en el matrimonio, ¿no? Hasta 2005, me parece que fue en el 2005, la Suprema Corte reconoce en una tesis que es posible que el delito de violación se pueda dar en el matrimonio. Antes de eso, obligar a tu pareja a tener relaciones sexuales, evidentemente sin consentimiento, dentro del matrimonio, se consideraba un ejercicio indebido de un derecho. O sea, imagínate. Esto da por sentado que tú tienes un débito carnal para con tu esposo, ¿no? Por eso es que hablamos de la importancia de una perspectiva de género, porque la perspectiva de género es entonces es contraria a una falta absoluta de perspectiva, ¿no? A mí me parece que el derecho penal es selectivo y por eso es discriminatorio. ¿Por qué? El derecho penal elige a sus víctimas con base en criterios de vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad ante el sistema penal, me refiero. Esos son criterios que finalmente considera como grados de peligrosidad. ¿A qué me refiero con criterios de vulnerabilidad? Elige con base en estereotipos no solo de género, sino también, como comentaba Anel, de raza y de clase, ¿no? Que son los que colocan a las personas en ese estado de vulnerabilidad frente al aparato penal. De ahí que yo considero y que creo que todas aquí consideramos que es discriminatorio. Si pensamos al feminismo como un discurso antidiscriminatorio grandísimo, porque es susceptible de entrar en todas las clases, en todas las razas, porque mujeres somos muchas, muy diversas, y además susceptible de compatibilizarse con otros discursos de lucha antidiscriminatoria, me parece muy complicado que el instrumento estatal más discriminatorio y violento pueda convertirse en un instrumento de lucha en contra de la discriminación. O sea, cuando un discurso antidiscriminatorio reclama soluciones en el derecho penal, me parece que legitima su actuar discriminatorio. Creo que cuando hablamos de derecho penal y particularmente de la prisión, cualquier análisis que es leído desde el patriarcado es válido, es necesario, pero además creo que es insuficiente. Creo que tenemos que atravesarlo también por otras opresiones que atraviesan a los cuerpos, como son raza, clase, que son de las que particularmente el derecho penal echa mano, ¿no? Además, bueno, también, como comentaba Anel, la prisión tiene efectos indirectos en las mujeres, madres, esposas, hijas que asumen costos económicos y además costos de salud que implica tener a los hombres en prisión, ¿no? El encarcelamiento, por más que lo pensemos así y lo creamos, el encarcelamiento como tal no es individualizable. Afecta destacadamente a las mujeres que cuidan a la persona presa, ¿no? Entonces, como para ir cerrando un poco,
creo que es muy complicado pensar que cada una de las agendas que cargamos cabe en los códigos penales. Y además creo que es complicado asumir que todas las mujeres que han vivido alguna expresión de violencia desean someterse a un proceso penal. Yo también estoy en búsqueda de respuestas, yo también estoy en búsqueda de mecanismos no violentos, no discriminatorios, no revictimizantes como sí lo son el derecho penal, ¿no? Y por eso creo que es muy importante que busquemos la intervención de todos los actores de la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, en los ámbitos escolar, laboral, administrativo, que creo que permite localizar en ámbitos un poco más reducidos el núcleo de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violencia digital, pues abordarlo desde la ley Olimpia, pues abordarlo desde un ámbito más pequeño, como el ámbito escolar, el ámbito laboral, permite, por ejemplo, identificar quién publicó o quién compartió el contenido íntimo sin consentimiento. Entiendo que la exigencia punitivista viene precisamente de la falta de intervención de estos actores, ¿no? Al no tener protocolos internos, y un montón de cosas. Pero a lo mejor, o sea, creo que deberíamos apostar primero a eso. Creo que vamos a utilizar el castigo con un ánimo de corrección moral, es completamente contrario a la agenda progresista de la cual el feminismo es parte. Y además es una forma retribucionista de observar la justicia y las sanciones penales en general. Entonces, creo que sería importante que nos preguntáramos ya finalmente, por ejemplo, en torno a la ley Olimpia, ¿no? La tan controvertida ley Olimpia, ¿por qué si tenemos, por qué si pensamos que la ley, o sea, ¿por qué la ley Olimpia ha tenido tanto alcance, ¿no? Si finalmente precisamente nos estamos cuestionando por qué el derecho penal es discriminatorio, es patriarcal, entonces, ¿por qué la ley Olimpia tiene tanto alcance, ¿no? Y no el aborto legal, ¿no? Si estamos en este ámbito en este ámbito feminista, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, Michelle. Creo que nos dejas con más preguntas que respuestas, lo cual es buenísimo. Y bueno, esta perspectiva que comparto de un poco la incongruencia, lo voy a decir de esa manera, ¿no? De buscar respuestas desde los feminismos en el derecho penal. Pero de nuevo traigo a la luz esto que no me puedo quitar encima del caso que nos platicaban él, ¿no? Entonces, considerando, y con esto voy a hacer una pregunta para las tres antes de irnos a las preguntas que nos están poniendo por acá, que también me parecen sumamente interesantes, pero con base en lo que han platicado, ¿hay algo bueno hoy en día que podamos sacar del derecho penal para dar respuesta a estas mujeres? Porque la realidad es que, pues ustedes lo saben, ¿no? Los delitos de violencia familiar son los de más alta incidencia. La violencia sexual pues tiene una cifra negra altísima, pero eso no quiere decir que no se esté cometiendo, ¿no? Los feminicidios son una realidad, que se cometan 10 feminicidios diarios. ¿Podamos apostar al derecho penal respecto a esto, o de plano nos vamos con una perspectiva abolicionista? Me encantaría escuchar la opinión de cada uno. Comenzamos contigo. ¿Yo primero? ¿O quién hablaba? Quien quiera comenzar. Anel, adelante si quieres. Es que la verdad es que no escuché de quién hablaba. Bueno, yo lo que te diría es, si podemos encontrar algo bueno del derecho penal ante todo esto, diría sí, en el sentido de que al menos hay un reconocimiento del Estado de que hay ciertas conductas que son o sea, que no se pueden permitir y que son inaceptables, y que porque el derecho penal al final lo que busca es establecer eso, ¿no? Evidentemente, como les decía, si buscamos prevención, no va a estar ahí. Y si buscamos reparación integral, creo que es un gran avance también, incluso de los movimientos feministas,
desde los años 60, 70 en Estados Unidos, en Europa, que empezó todo este movimiento para impulsar la victimología, para impulsar todos estos mecanismos de atención a las víctimas, de contención a las víctimas. Yo creo que eso ha sido bastante relevante desde el impulso de los feminismos en el derecho penal. Y el tema es que los tenemos como estas grandes cajas de cartón que están vacías por dentro. Ese es el tema. Y creo que esto es un poco arrastrado por lo que les decía. O sea, una vez que buscamos que esté en el ámbito del derecho penal y ya que está, entonces el Estado se deslinda. De ahí a que funcione, de ahí a que realmente sea sentenciada la persona, de ahí a que eso ya es un trecho aparte en el que estamos dejando al Estado que pues se lave las manos y ya no entre. Entonces, creo que sí se puede identificar cuestiones positivas en el sentido de que, como les decía, la conducta al menos es rechazada y al menos la violencia contra las mujeres. O sea, el hecho de que, como nos decía Michelle, ahora se sanciona la violación en el matrimonio, ¿no? Se reconoce la violación. Esas son agresiones que vivieron mujeres por muchos años y que hoy son sancionadas. Entonces, claro que podemos encontrar cuestiones positivas. Lo que creo que sí es que tenemos que enfocarnos en el trecho que sigue después, una vez que ya está reconocida la conducta como rechazada. Muchas gracias, Anel. María, Michelle, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo. Pues si quieren nada más brevemente. Perdón, Michelle, no adelante. Si quieres al final. No, adelante, María, tú lo habías, lo habías dicho desde antes. No, bien rápido, nada más. Pues se me hizo muy interesante también lo que comentaron Michelle y Anel. Digo, entre todo lo que comentaron, me parece muy importante, sí, como, pues, precisar que si bien es cierto que, bueno, ya todo lo que mencioné yo la verdad sí estoy 100% abolicionista, pero es importante aclarar que la víctima también muchas veces puede sentir justicia a través del derecho penal, ¿no? Concretamente a través de la prisión. Y eso es válido. Y es válido, punto, sin discusión. O sea, no hay nada más horrible o hay pocas cosas más horribles que decirle a una víctima de violencia cómo sentirse, ¿no? Y qué es lo que debe de querer para sentir justicia. Entonces, eso no está en discusión, por lo menos para mí, es válido. Independientemente de que pensemos o que yo piense en lo individual, que no es la solución la prisión y que pues se tiene que respetar como ese sentimiento o ese deseo de justicia de la víctima, ¿no? Siempre. Pero pues hay que recordar también, digo, punto y aparte, que pues la pena es la reacción social, o sea, una pena es como el reflejo de una reacción social ante una conducta que consideramos indeseable, ¿no? O sea, a través de la pena, la pena a través más bien de una norma o de una fórmula legislativa se refleja el rechazo a cierta conducta. Y en el margen de la pena, lo del mínimo y máximo y así, podemos ver reflejado pues qué tanta gravedad como sociedad le adjudicamos a esa conducta. O sea, a fin de cuentas, la norma penal puede verse también como una especie de juicio de valor o más bien de juicio de moral, ¿no? O sea, de lo que como sociedad consideramos moralmente inaceptable y qué tanto lo consideramos moralmente inaceptable, ¿no? Es lo que se refleja en el margen de punición de un delito, ¿no? Por ejemplo, el caso que decía Michelle es súper, pues como alarmante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hasta noviembre de 2005 se haya abandonado la jurisprudencia de que la violación entre cónyuges era el ejercicio indebido de un derecho? O sea, uno tener relaciones sexuales no es un derecho en sí mismo para esforzarlo sobre otra persona. O sea, tiene que ver con un derecho de libertad sexual y demás. Pero no pueden decir que los cónyuges pueden violar a sus esposas, ¿no? Eso no es el ejercicio indebido de un derecho. Es una transgresión directa a los derechos humanos de la dignidad humana de la otra persona. Con independencia del vínculo, si es matrimonio, si es una unión civil, así. No solo para, no hablo solo de como las figuras discriminatorias para parejas del mismo sexo, sino como que en general tienen otras figuras raras, ¿no?
Pero en general cualquier vínculo análogo, el concubinato o lo que sea, pues no te da un derecho, ¿no? a forzar sobre la otra persona. Entonces, en muchos estados todavía incluso se les da como una pena menor a la violación entre cónyuges que a la violación en general, ¿no? Entonces, eso creo que refleja o es un ejemplo de cómo se refleja que no lo consideramos tan moralmente inaceptable, ¿no? Como una violación normal. Entonces, en general, como el derecho penal es eso, el reflejo de lo que consideramos moralmente aceptable e inaceptable. Muchísimas gracias, María. Y bueno, Michelle, te escuchamos. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero a mí me gustaría hacer una distinción entre el derecho penal y la cárcel, ¿no? Entre ser abolicionista del derecho penal y ser abolicionista de la cárcel. Yo particularmente, a mí me gustaría más abogar por un derecho penal de utilización mínima, ¿no? En donde los códigos penales sean chiquititos y la intervención del Estado para sancionar penalmente sea mínima. Esto es distinto de pensar en abolir las prisiones, que es para mí una respuesta con la que coincido más. Todavía no estoy segura cómo se implementaría, que lo sustituiría, que no estoy segura de eso, pero... Y porque lo que dice Anel tiene mucha razón. A ver, el derecho penal funciona porque es la máxima muestra de desaprobación de una conducta, ¿no? Tiene funciones simbólicas. El derecho penal tiene funciones simbólicas muy claras. Por eso buscamos precisamente como primera respuesta agarrar los códigos penales para hacer frente a nuestras agendas, ¿no? Porque simbólicamente es muy fuerte. Pero el derecho penal no solamente tiene cárcel. O sea, derecho penal no debe, yo creo que no debería ser igual a cárcel. El derecho penal además cuenta con otras formas de sanción, como el trabajo en favor de la comunidad, que hasta ahora al parecer como que solo viene como acompañante de la pena de prisión y no como pena autónoma, ¿no? Cuando en realidad si leemos los códigos, o sea, si vemos los códigos penales, creo que sí, sí podría establecerse como una pena autónoma. Entonces, entiendo, por ejemplo, lo que comenta María, entiendo que es cierto, a veces la víctima sí encuentra justicia en que su agresor vaya a prisión y eso es válido. A mí lo que me parece muy complicado es que a veces el derecho penal intenta proteger a las víctimas a pesar de las víctimas o sin las víctimas, ¿no? Eso es a mí lo que me parece muy, 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 muy alarmante, ¿no? Y es ahí donde creo que se queda en un estatus meramente simbólico, ¿no? Y pues de simbolismos no podemos. Muchas gracias, Michelle. Y creo que esto va muy relacionado también como en el imaginario colectivo entendemos la idea de impunidad como falta de justicia y la idea de justicia como castigo y la idea de castigo como privar de la libertad, ¿no? Y en cada una de estos como cambios hay tantas problemáticas y hay tantos grises que es necesario comenzar a repensar. Y bueno, en ese sentido voy a usar estos 10 minutitos que nos quedan para leer algunas de las preguntas que se me hacen bien interesantes. Voy a leer la pregunta y de manera libre quien la quiera contestar, adelante. Primero por acá nos preguntan que, bueno, gran parte de las mujeres privadas de la libertad lo están por cometer algún delito contra su pareja, ¿no? Sobre todo respondiendo a contextos de violencia. Y pues se puede decir que están ahí por culpa de los hombres. ¿Cómo abordamos esta problemática? Anel, adelante, te di con ganas. No sé qué tanto sean por agredir a su pareja, el que las mujeres generalmente están en prisión. Yo la verdad es que tenía más la idea de que estaban en prisión por delitos contra la salud. Y en general están muy vinculados los delitos contra la salud cometidos por mujeres con la pareja, incluso también el delito de secuestro.
Si lo están por agredir a la pareja, y aquí hay un contexto de violencia que no se analizó en el caso, creo que la forma o lo que debemos de revisar es si se juzgó con perspectiva de género, si se llevó a cabo el proceso con perspectiva de género y con todo lo complicado que implica el entender cómo se juzga con perspectiva de género, cómo se ejerce incluso la acusación con perspectiva de género, porque pues sí implica entender el contexto de violencia en el que se encuentra una mujer, la subordinación, las relaciones de poder, y hay mucho que entender en cada caso, pero yo lo que te diría es, si estamos hablando de esos casos en los que la mujer está en prisión a causa de una agresión a su pareja, hombre, entonces quizás el camino para abordarlo podría estar en analizar si se juzgó con perspectiva de género. Espero haber respondido. Muchas gracias, Anel. Y bueno, va la siguiente pregunta. Igual si alguna de ustedes, María o Michelle, en algún momento quieren también agregar algo a esto, adelante. Esta pregunta dice, ¿cómo armonizar un sistema con reglas claras que por diseño son heteropatriarcales con la noción de siempre creerle a la víctima? Esto nos llevaría a darle un tratamiento de prueba plena a la víctima. Esta pregunta va también creo que muy enfocada con este debate que a veces se genera en torno a pues el principio de presunción de inocencia versus el creerle a la víctima. No sé, ¿alguna de ustedes que quiera responder en torno a esto? Adelante, Michelle. Gracias, Pame. Sí, justo creo que esto viene mucho con la idea de que tenemos un poco de que los derechos de las víctimas en un proceso se contraponen o son como antagonistas a los derechos de las personas procesadas, ¿no? Creo que tenemos que empezar a liberarnos un poco de esta idea, porque creo que más bien al contrario, ambos derechos debieran ir caminando digamos, en paralelo, ¿no? O sea, el derecho de las víctimas precisamente a participar en los procesos, el derecho a la verdad, el derecho a la asesoría victimal. No tendríamos por qué, o sea, el garantizar estos derechos no tendría por qué impedir que al mismo tiempo garanticemos el derecho de la persona procesada a ser condenado con base en pruebas irrefutables, al debido proceso, ¿no? O sea, creo que se relaciona un poco con esta distinción de derechos, más bien con este falso dilema en el que luego nos encontramos, ¿no? Entre si se contraponen uno con otro, y creo que no es así. Muchas gracias, Michelle. María, siento que esta pregunta trae tu nombre. ¿Consideran que si se usara una perspectiva de género sería necesario eliminar el sistema penitenciario? Es decir, que la perspectiva de género necesariamente nos llevaría a pensar que tenemos que eliminar por completo el sistema penitenciario. Creo que María no puede abrir su micrófono. A ver. Ahí puedes, María. ¿No? Bueno, lo que María puede abrir, no sé si alguien más quiera contestar esta pregunta. Sí, Michelle. Yo creo que sí la perspectiva de género, pero no solo la perspectiva de género, sino además los análisis de los que hablamos sobre raza y clase, ¿no? O sea, creo que si tenemos ya tan analizado y tan internalizada la idea de que existe una distinción o una discriminación más bien con base en el género y además con base en la raza y además con base en la clase, creo que distinciones de las que el sistema carcelario, particularmente el sistema carcelario echa mano, pues yo creo que sí sería buena idea que empezáramos a pensar en algo más. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, por acá hay otra pregunta que dice, hablando con todo esto de las cárceles, comparto completamente
su pensamiento, pero entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Cómo podríamos resolver este problema para que verdaderamente haya una reinserción social y que podamos ver un verdadero cambio? Nos dice Ana Lucía, siento que mucho del problema tiene que ver con la cultura de nuestro país. Si hay algo que quieran Anel o Michelle agregar sobre esto. Sí, justo cuando les platicaba sobre cómo puede restar responsabilidad al Estado, es lo que decía Michelle, creemos que una vez que una persona ingresa a la cárcel, eh, nos olvidamos, ¿no? Y dice Adriana Ortega, me decía, creemos que las personas desaparecen una vez que entran a la prisión. Y las personas no desaparecen, van a regresar y van a regresar al mismo sistema que es desigual, porque no estamos moviendo el problema. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos en que las políticas públicas empiecen como a coordinarse desde todos los ámbitos para que puedan atender la problemática. Y para esto es bien valioso aplicar todas estas matrices de inteligibilidad y de género y hacer análisis de género para entender todos los efectos que tiene una intervención estatal. Porque hoy, por ejemplo, vemos instituciones con que están pintadas de morado, organizaciones públicas que se pintan de morado y que eso aparenta tener una política de igualdad, pero lo único que estamos logrando ahí es departamentalizar la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las fiscalías dicen, bueno, yo ya estoy atendiendo la desigualdad porque tengo aquí un edificio bien bonito con guardería y con un centro lúdico que atiende a las mujeres que sufren violencia, pero ¿qué pasa de las mujeres que son detenidas? ¿Y qué pasa de las mujeres que denuncian otro delito que no es de violencia? Estamos departamentalizando la desigualdad. ¿Por qué? Porque no estamos analizando las intervenciones del Estado desde todos los enfoques del género. Entonces, yo lo que te diría es, no sé si es la solución, pero creo que sí es una herramienta útil hacer siempre estos análisis del género, tomar el género como una herramienta de análisis para ver todos los efectos que puede tener una intervención, no solo desde el punto de vista de un tipo de víctima, sino todos los tipos de mujeres y todas las formas en las que vivimos las mujeres. Eso es lo que pensamos. Totalmente de acuerdo, Daniel. Muchísimas gracias. Michelle, no sé si hay algo más que quieras agregar antes de cerrar. Sí, solo respecto de esta última pregunta, creo que aquí sería muy importante voltear a ver la ejecución penal, ¿no? Y dejar de ver a los presos como objetos del Estado, o sea, a las personas presas, a las personas que están privadas de su libertad, como si fueran objetos o hijos del Estado, ¿no? O sea, creo que ahí sí es necesario que empecemos a trabajar desde la ejecución penal para hablar entonces de una reinserción social y dejar de verla como algo tan inalcanzable y tan teórico y tan etéreo luego, ¿no? Sí, la ejecución penal se volvió de cierta manera el patito feo del proceso penal del que nadie habla, ¿no? El que queda ahí atrás y que también es tan relevante para finalizar, para pues tener esta visión completa. Y bueno, María ya no nos pudo responder, se trabó su micrófono, pero igual no te preocupes, María, muchísimas gracias a ti, a Anel y a Michelle por tenerlas aquí. Creo que fue un debate completamente rico, sobre todo la necesidad, y por eso justo pensando en el nombre del panel hablábamos de feminismos, ¿no? La necesidad de generar este diálogo entre nosotras, de analizar las diversas perspectivas, también de analizar pues lo que nos toca desde este plano, pero también desde la visión de las mujeres que están enfrentando estas problemáticas y que se refleja muy bien con el caso que nos decía Anel, con el video que veíamos en la intervención de María. Y pues bueno, ver que no son estos blancos y negros y que hay mucho más que debatir.
Les comento que, bueno, al menos las alumnas, estaba viendo aquí en el grupo, estaban bien felices con la intervención. Entonces, pues muchísimas gracias a las tres. Esperamos tenerlas más seguido en estos espacios que nos encantan. Y pues bueno, gracias a todas y todos por acompañarnos. Les recuerdo, hoy en las 7 tenemos nuestro taller de yoga a través del autocuidado y mañana cerramos nuestras actividades de esta cartelera feminista con el cine debate de Mujercitas y Amor Romántico. Así que bueno, las y los esperamos. Anel, Michelle, María, muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. Gracias, buena tarde. Muchas gracias.